Blindados. Las organizaciones criminales han dejado atrás los blindajes artesanales. Ahora replican lo que la industria del blindaje ofrece con tecnología y calidad idénticas, contratando o amenazando a quienes se los hagan. Sin escrúpulos, destazados, degollados y extorsionados, muestran la terrible realidad que la violencia provocó este fin de semana en México. Debaten. Quienes buscan gobernar Jalisco y la Ciudad de México contrastaron propuestas y acusaciones frente a frente en los primeros debates de estas campañas, mientras quienes buscan la presidencia siguieron confrontándose en campo. Prueba de humanidad. Ante las desafortunadas declaraciones de Donald Trump y el maltrato que se da a las personas migrantes, hoy le muestro lo que una madre hondureña es capaz de hacer por sus hijos, uno de ellos con parálisis cerebral. Crónica desde Haití. Desde Puerto Príncipe, el periodista Marquendi Nat describe la situación que enfrentan los haitianos en un país sin autoridad y acechado por las pandillas. Muy buenas noches. Los grupos criminales se están blindando por completo, hasta los dientes, dirían algunos. Milenio documentó cómo se las ingenian para tener acceso legal o en talleres clandestinos a materiales más resistentes, la mejor tecnología y calidad de los profesionales. Contratan o amenazan a los trabajadores de empresas de blindaje para que trabajen para ellos. Este es un trabajo de Ángel Hernández. Los vehículos monstruo comienzan a quedar atrás. El narco logró acceder a materiales y mano de obra especializada que le permite tener vehículos con el mejor blindaje, gracias a los vacíos legales y falta de regulación a proveedores y vendedores de materiales balísticos. Así lo afirma el Consejo Nacional de la Industria de la Balística. No son materiales que se compran en cualquier esquina y es parte de lo que falta por parte de la autoridad el cerrar un poco ese tema para certificar a las empresas, no nada más a las blindadoras, sino también a las comercializadoras de equipos y de materiales blindados para que no llegue esos materiales al crimen organizado. La mayoría son importados y accesibles para cualquier persona. Y ahí está ese agujero, ese tema que está al aire, que cualquiera podía comprar esos materiales sin tener que dar explicación y poder hacer casi su blindaje en casa. El Consejo Nacional de la Industria de la Balística ha impulsado el trabajo con las autoridades para intentar evitar que el crimen organizado los logre fabricar. Vehículos monstruo que les permiten realizar bloqueos o barricadas e impactar unidades de cárteles rivales o autoridades. Y autos con blindaje profesional, materiales de alta calidad e incluso probados en laboratorio, que a veces son adquiridos con prestanombres o fabricados en talleres clandestinos, como el descubierto en la Ciudad de México donde hacían blindajes de nivel 7. Normalmente el crimen organizado usa lo que le llamamos los niveles 7, que están destinados para el Barrett, para el calibre 50, para armas de muy alto poder. Vehículos de este tipo implican el uso de materiales más gruesos, además de modificaciones significativas a la unidad como la suspensión, frenos y motores internos, además de aditamentos Rundblad, que les permiten andar aún con las llantas ponchadas. Mokotov, también propietario de blindaje CTTS, confirmó que el narco se ha acercado a trabajadores de empresas blindadoras ofreciéndoles buenos pagos en dólares para ayudarlos a reforzar los vehículos que usan, pero cuando acaban el trabajo los desaparecen. Conocemos de muchos casos tanto de empresas como de el mismo empleados, personal, que los han secuestrado o amenazando para que vengan a trabajar para ellos y poder blindar sus coches por el conocimiento que ya tienen, ¿no? Obviamente nadie se atreve a denunciar. Además, cámaras de seguridad han grabado cómo gente armada llega a las plantas blindadoras, también a reclutar empleados. Así ha pasado, por ejemplo, en Guadalajara, Jalisco. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Policías de la Ciudad de México detuvieron a Eduardo alias El Chori, el líder de la Unión Tepito. Según autoridades ministeriales, El Chori tomó el control de algunas células de este grupo delictivo tras la captura de Roberto Mollado, El Betito, y Óscar Andrés El Lunares. El Chori fue detenido en un cateo en la alcaldía Magdalena Contreras, al sur de la Ciudad de México. Está vinculado a extorsiones contra comerciantes, vinculado a secuestros, tráfico de droga.
tenía una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio. De eso tendría que ser juzgado. La Fiscalía Capitalina ofrecía 5 millones de pesos por información que ayudara a su captura. Ya fue trasladado a la Fiscalía Antisecuestros en Azcapotzalco. Mientras a unos los detienen, otros siguen delinquiendo a la impunidad, en la impunidad total. Muestra de ello los hechos de violencia extrema de este fin de semana largo. En Veracruz, el municipio de Cazones de Herrera fue escenario de verdaderas escenas de terror. A plena luz del día, un grupo de sicarios arrojó los cuerpos desmembrados de 2 personas frente al Palacio de Gobierno y al letrero promocional del municipio. Estacionaron su jeep de lujo, acomodaron los cadáveres en pedazos y, por si no habían llamado suficiente la atención, echaron tiros al aire. Todo lo hicieron en menos de 2 minutos. La Fiscalía Estatal ya investiga estos hechos. En Pátzcuaro, Michoacán, otra muestra del horror de este fin de semana. Ahí decapitaron a la comisaria regional de la Secretaría de Seguridad Pública, Cristal García Hurtado, y a sus 2 escoltas, Itzel Madero y David de Jesús Espinosa. Los elementos fueron emboscados. Después de decapitarlos, incendiaron su patrulla. La corporación les rendirá mañana un homenaje. En Sonoita, Sonora, un maestro murió, otros 5 resultaron heridos tras un ataque ocurrió el viernes. La Fiscalía Estatal atribuyó la agresión a una posible confusión luego de que los docentes no se detuvieron en un retén, pero resulta que el retén era falso. Sí, era de criminales que presuntamente los confundieron, a los maestros, con integrantes de un grupo rival. Ya hay 5 personas detenidas por estos hechos. En Morelos se dieron detalles de las extorsiones que afectan a los comerciantes. Y no lo dio a conocer la autoridad, sino el obispo de Cuernavaca en plena misa dominical, donde contó que en Cuautla las cuotas rondan entre 50,000 pesos como el mínimo. No importa si se trata de tortillerías, puestos de hamburguesas o si son productores de caña de azúcar. No se imaginan el miedo con que mucha gente está viviendo. Imagínense ustedes a las tortillerías. ¿Saben cuánto es la extorsión? 50,000 pesos de entrada y 10,000 por mes. Y ahí mismo me enteré que en el ingenio de Casasano ya se acercó el crimen organizado y quiere 50,000 pesos por camión que llega. 50,000, pues van a trabajar para ellos. Y el líder cañero, que seguramente no quiso ayer, intentaron matarlo. Toda esta violencia y la constante disputa criminal pega a los más débiles, a quien ni la debe ni la teme, como en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde sus habitantes no están seguros ni siquiera en sus casas. Adriana, una niña de 13 años, lleva al menos 3 días en el hospital después de recibir el impacto de una bala perdida en el rostro. La recibió mientras dormía. Es una historia de Jonathan González. Lamentablemente que hagan algo, que no hagan eso de que por todos lados se estén disparando y que pierda uno la vida. Es el llamado que hace esta madre chiapaneca luego de que la noche del viernes su hija de 13 años fue herida por una bala en el rostro, pero nadie le apuntó ni la amenazó. Era una bala perdida. La menor dormía cuando el proyectil entró por el techo de lámina de su hogar en San Cristóbal de las Casas. Despertó no por el ruido, sino al sentir que sangraba en el párpado inferior. Buscamos qué cosa era y vimos el agujero que no estaba en la casa. Y me dice, mami, aquí hay un hoyo, un agujero atrás de donde está durmiendo Adriana. Y dije, Dios mío, vámonos a las culturas que le saquen una plaquita para ver si es algo grave. Y me dicen que sí está la bala adentro, aquí sobre de la cara. Adriana lleva más de 72 horas internada en el Hospital de las Culturas, donde la reportan delicada, pues el proyectil sigue alojado en su pómulo izquierdo. En las próximas horas, ante la Fiscalía, la familia interpondrá su denuncia contra quien resulte responsable, pero estos casos generalmente quedan impunes. En este caso nosotros lo que nos compete es hacer la noticia criminal por los hechos ocurridos y ya el Ministerio Público es quien se encarga de hacer la investigación. Ustedes bien saben que estamos en una zona de conflictos. Casi a diario se vive esto. La violencia de los grupos delictivos que operan en San Cristóbal se ha agudizado, principalmente en la zona norte y ahora en el sur. Sentimos que poner atención a tiempo podía prevenir esta situación y hoy nos encontramos ante no solo una violencia directa donde gente está siendo asesinada, sino también estamos transformando el futuro de las niñas y los niños. Los deseos, los sueños de los niños están siendo transformados. Las viviendas, sobre todo las más pobres, dejaron de ser un refugio seguro y las infancias también son víctimas,
como afirma la organización Melel Xojobal, que trabaja por el bienestar de los menores indígenas. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. Otro de los desafíos de la violencia en México es el de los desaparecidos. Al respecto, en la conferencia mañanera, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó la actualización del censo de personas desaparecidas en México, según el cual hay 99.729 personas sin localizar, casi 100.000 personas desaparecidas en México. Mientras eso se informaba adentro de Palacio Nacional, afuera, Ceci Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, protestó para exigir una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quería entregarle una pala con la que ella, por años, ha buscado a sus hijos. El presidente no la recibió. Esta pala no debería estar en mis manos nunca, pero la tuve que agarrar por necesidad, por encontrar a mis hijos. Pero tenemos 3 años de persecución, mi familia y yo, sufriendo muchísimas cosas porque estamos haciendo el trabajo que le correspondería al gobierno. Está allá afuera y quiere entregarle una pala de mando. Pues aquí, que me la entregue, que me la deje aquí. ¿No va a recibir usted a las Madres Buscadoras entonces en lo que resta de su sección? Mañana hablamos de eso, mañana lo tratamos. Por cierto, a la conferencia mañanera asistió la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, pero no hizo referencia alguna a la crisis actual que enfrenta su gobierno, el asesinato del normalista Yanqui Cotán Gómez. Caso del que hay actualizaciones. El domingo la gobernadora designó a la maestra Jesús Castro Gutiérrez como encargada del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de la renuncia de Rolando Solano Rivera. Jesús Castro se desempeñaba como jefa de la Unidad de Asesoría, Políticas y Alertamiento de la Secretaría y con su nombramiento se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo. Solo es encargada de despacho hasta el momento. No sabemos por qué no ha sido ya nombrada secretaria de Seguridad de Guerrero. Tiene las capacidades y las credenciales. En Chilpancingo, Guerrero, siguieron las protestas de los normalistas de Ayotzinapa, cerraron la autopista del Sol alrededor de 1 hora, exigieron avances en las investigaciones del asesinato de su compañero Yanqui Cotán Gómez y que se indague el nivel de responsabilidad que tuvieron los secretarios de Gobierno y de Seguridad, que ya renunciaron, para que en su caso se proceda legalmente en su contra. El sábado, alrededor de 2.000 personas, en su mayoría normalistas de varias partes del país, marcharon del mercado municipal de Chilpancingo hasta el Hotel Petatlán. Ahí exigieron justicia por este mismo caso. Mañana está programado que continúe la audiencia inicial de los policías estatales Sigifredo N. y Francisco N., acusados del asesinato del normalista. El tercer policía, David N., quien supuestamente le disparó, sigue prófugo. También mañana el Congreso de Guerrero sesionará para analizar la posibilidad de lanzar la convocatoria para designar a un nuevo fiscal o una nueva fiscal en ese estado, una vez que la mayoría calificada no objetará la remoción de Sandra Luz Valdovinos. Como le decía, nada de esto fue comentado por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, en su participación en la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Pero sí presumió lo que calificó como avances en Acapulco a casi 5 meses del paso del huracán Otis. Informó que el 64% de los hoteles ya está dando servicios, son unas 8.326 habitaciones disponibles. Dijo que la ciudad está lista para recibir el tianguis turístico y la convención bancaria, ambos eventos en abril. Sobre los desaparecidos, el secretario de Marina, los desaparecidos después del paso de Otis, el secretario de Marina, detalló que ofrecerán trabajo a los familiares. Vamos a seguir trabajando de la mano por el renacer de Acapulco. En lo que se refiere a lo que estamos haciendo nosotros, se van a hacer contrataciones de familiares de los desaparecidos dentro de la Secretaría y se va a apoyar para que 2 de esos, los jóvenes familiares de esas personas puedan ingresar a nuestros lugares de educación naval. Embarcaciones con personas desaparecidas tenemos 15, se han localizado 11, nos faltan 4 y a la fecha tenemos 31 desaparecidos. Mencionó 31 desaparecidos a la fecha. Hace unas semanas aquí le presenté las identidades de 32 personas desaparecidas tras el paso de Otis. Como vimos hace unos momentos, el secretario de Marina aseguró que son 31. Milenio consultó a familiares de las personas desaparecidas allá en Acapulco. Dijeron que hasta el momento no les han dicho nada sobre una persona que haya sido localizada. Pudimos confirmar que el lunes 11 de marzo fueron encontrados restos humanos. Se les están realizando exámenes de genética forense para determinar de quién se trata, si es una de esas 32 personas que estaban desaparecidas hasta hace unas semanas, es decir,
que entonces, por eso el secretario ya menciona 31. Hasta el momento no hay una confirmación sobre la identidad de a quiénes o a quién podrían pertenecer esos restos. El 11 de marzo entonces fueron encontrados restos de alguna de las personas que permanecían desaparecidas tras el paso de Otis. En Michoacán sigue sin ser localizado el cuerpo de Emiliano Navarro, el marino que iba en el helicóptero que se desplomó el 6 de marzo al suroeste de Lázaro Cárdenas y que, como se lo presenté aquel viernes, su familia exige acelerar la búsqueda. Ayer en Manzanillo, Colima, sus familiares pidieron la intervención del presidente, quien estaba ahí en la zona haciendo un recorrido de supervisión. Él se comprometió a seguir de cerca el caso. Hoy Fernanda Navarro, la hermana del marino, confirmó a Milenio que han mantenido contacto con personal de la región naval, ahí en Manzanillo, y que mañana les presentarán datos sobre los alcances del compromiso que hizo con ellos el presidente. La violencia contra quienes aspiran a cargos de elección popular en estas elecciones del 2024 continúa. El viernes fue asesinado Humberto Amezcua, el presidente municipal con licencia de Piguamo, en Jalisco, horas después de haber presentado a su equipo con el que buscaría reelegirse en el cargo. De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, cerca de las 23 horas del viernes, recibieron el reporte de una agresión con arma de fuego. Encontraron al aspirante político muerto dentro de su vehículo. Hasta ahora no hay detenidos. Es el segundo ataque contra un aspirante político en el estado de Jalisco. A nivel nacional van 22 aspirantes a cargos de elección popular de este proceso electoral asesinados desde el mes de noviembre. Y lo repito cada noche, aquí son personas con nombre y apellido. Ahí están sus imágenes, sus fotos, sus rostros. Hoy ya no pueden competir por el cargo que estaban buscando. El tema de la inseguridad se hizo presente anoche en el primer debate de los candidatos, fue en el día, los candidatos a la gubernatura de Jalisco. Tal como se esperaba durante los 90 minutos que duró este debate, las declaraciones fueron la regla, descalificaciones. Y aunque hubo algunas propuestas, estas pasaron a un segundo plano. Pablo Lemus contra Claudia Delgadillo, viceversa. Laura Aro no fue atacada, pero sí se lanzó en contra de sus dos contrincantes. Aquí parte de lo que se dijeron. Conmigo se acabaron los abrazos para los delincuentes. Esto, la exigencia clara y la exigencia de frente a los gobiernos. Garantizar que estos procesos se vivan en un clima de paz, en un clima de seguridad. La seguridad de todas y de todos tiene que ver con un fortalecimiento de la policía a través de la tecnología, de la capacitación, del equipamiento, pero tiene que ver también con un modelo de prevención del delito. Que la gobernadora, con los tres poderes, todas las Fuerzas Armadas, toda nuestra policía, estará todo el tiempo ahí para darle certeza a todos los habitantes de nuestro estado. Todo lo vamos a hacer, por supuesto, con una coordinación permanente, total, con la doctora Claudia Sheinbaum. Hoy ser la capital de las desapariciones nos hace sentir profundamente avergonzados. Hoy este estado indolente de Movimiento Ciudadano no ha hecho nada, y les corresponde en el tema de trata de personas. La crisis que se está viviendo en Guerrero. Es el gobierno que nos propone la candidata de Morena traer a Jalisco lo que sucede en Guerrero. Acaban de matar a un estudiante de Ayotzinapa. Hay gobiernos que dicen, hicimos, pero bueno, no lo vemos reflejado en ninguno de los municipios donde Pablo Alfaro estuvo gobernando. Por favor, candidata, sin ofensa, yo la respeto. Pablo Alfaro, no mientas. A Jalisco no le mientas. La gente ya no te cree. Te voy a ganar. Les voy a regalar una playera para que se vayan a hacer campaña. Esto es fosforena. Son lo mismo. Eso en Jalisco. En la Ciudad de México también hubo debate anoche, primer debate entre la candidata y los candidatos a jefe de gobierno. Al igual que el de Jalisco, no faltaron las descalificaciones y sí, una que otra gracia. ¿Cuál es su tradición mexicana favorita?
papá de Victoria y de Sofía, que por cierto hoy cumple 22 años, y desde aquí, amor, te mando un gran beso. Vamos a construir el mejor sistema público de cuidados en esta ciudad, con C de calidez, con C de calidad, con C de corazón. Yo me traje hasta mis palomitas porque ya sabía que no iban a querer discutir conmigo. Con la gente seria no quieren discutir. Pero por supuesto que vamos a arreglar el tema de las escuelas. Por supuesto que vamos a atender que el gran proyecto social de esta ciudad es el transporte público. Así que estamos viviendo el Chilango Moment, le llaman. Y mira, si van a estar hablando de mis propuestas, te lo agradezco, pero pues te doy mi libro, por lo menos cítenme, porque ya ven que eso del plagio se ve muy mal. Lo que hay que apostarle es al metro, por eso nosotros hablamos de ampliarlo. Dijimos en una primera etapa, cuando empiece el Mundial, al Azteca, después irá a Xochimilco, mi querido Salomón. Sigamos hablando de propuestas, porque como ven, pues siguen los sombrerazos. Salomón no es el único que hace propuestas, discúlpeme. Aquí hemos hecho muchas propuestas y vamos a seguir haciendo, por supuesto. Y en el tema de finanzas, yo quiero que reconozcamos algo. Vamos a hablar de cómo te hiciste de un inmueble por 330 pesos. Por cierto, que no lo declaraste. ¡Qué negociazo! Aquí estás tú, ¿te reconoces? Esa foto tú quisieras que fuera, pero esta va a ser cuando tome protesta en el Congreso de la Ciudad. Vamos a invertir como nunca, respetando la organización agraria de los pueblos originales. Ese es Santiago Taboada, o simplemente, como me han dicho algunos empresarios de la Benito Juárez, Santiago Tajada. Muchas gracias y muy buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que nos recojan su basura. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia aclaró hoy por la tarde en su cuenta de X, luego de que Santiago Taboada, el candidato de Va por México en la Ciudad de México, que ella había comprado un predio por poco más de 300 pesos nada más. La candidata dijo que miles de personas han regularizado de esta forma sus terrenos ante la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. Agregó que las familias que lo han hecho han pagado más o menos lo mismo por ese trámite y que el costo es diferente al valor con el que se adquirieron las propiedades. Compartió certificados que le habían hecho llegar vecinos en solidaridad y que indican costos similares que rondan los 200, 300 pesos. Es decir, fue un pago para regularizar un predio que ella había hecho, que ella había comprado años anteriores de 40 y tantos mil pesos, que es solamente un terreno y que lo que reflejan esos 300 pesos es un pago, una especie de una escritura, pero es una regularización. En la bitácora de las campañas presidenciales, Xóchitl Gálvez estuvo en Yucatán, estrenó su vehículo de campaña, el Xochibús, así con la tilde en la O, el cual partió desde Campeche. Afirmó que ante la falta de recursos que han destinado los partidos en la campaña, ella hará una colecta ciudadana. Criticó la actitud del presidente López Obrador de no recibir a la madre buscadora Ceci Flores en Palacio Nacional, afirmando que ya no escucha al pueblo. Claudia Sheinbaum estuvo en la Ciudad de México, conmemoró el 86 aniversario de la expropiación petrolera, acompañada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien la respaldó como la mejor opción para la presidencia. Presentó su proyecto en materia energética, el cual plantea que Pemex participe en la explotación del litio. Por la tarde estuvo en Azcapotzalco, reconoció la labor de Mario Delgado por el proceso de selección de candidaturas al interior de Morena. Jorge Álvarez Maínez estuvo en la capital del país en un encuentro con jóvenes, respondió al presidente López Obrador sobre el rechazo a cerrar la refinería de Cadereyta en Nuevo León y Tula en Hidalgo, argumentando que se pueden sacrificar unos pesos en beneficio de la salud. Además, minimizó el hecho de que Cuauhtémoc Cárdenas diera su respaldo a Claudia Sheinbaum. Decirle a los partidos qué posibilidades hay de que se amplíe la aportación por parte de ellos y lo que estamos buscando es hacer una campaña de colecta ciudadana para que los ciudadanos aporten a mi campaña. O sea, desde 10 pesos, creo que el máximo son 2 millones de pesos, lo que un ciudadano puede aportar a la campaña y en eso estamos. Vamos a hacer un gobierno que rescate al sector energético de México, que ponga en alto a Pemex, a Comisión Federal de Electricidad, en el marco, por supuesto, de las nuevas condiciones ambientales, nacionales e internacionales. No habrá aumento en términos reales de la gasolina, el diésel, ni las tarifas eléctricas.
entender que no es ningún ahorro al país. Nada más vean cómo está ahorita la contaminación en la Ciudad de México. A todos nos duele la cabeza, todos tenemos alergias, todos tenemos problemas de salud, nuestros hijos no pueden salir a los parques. La contaminación debe tener reglas distintas cuando afecta la salud de millones de personas y por eso creemos que esas dos necesitan un tratamiento especial de muy corto plazo en el próximo sexenio. Hoy le presento quiénes quieren los gastos de campaña, al menos en su primer reporte. Estos son los datos del Sistema Integral de Fiscalización del INE. El que más ha gastado es Jorge Álvarez Maínez, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, al menos el que más ha reportado, con poco más de 40 millones de pesos. Después está Xochitl Gálvez, 8.1 millones reportados. Claudia Sheinbaum reportó casi 5 millones. Además de las candidaturas y el candidato presidencial, hay un aspirante al Senado entre ellos, sí, de los que más gasta o que más reporta de gastos. Se trata de Dante Delgado Morales, el hijo del líder nacional del Movimiento Ciudadano. Reportó un gasto de 7.7 millones de pesos, un reporte superior de gasto al de Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. Esto es los que más han gastado: Álvarez Maínez en propaganda en vía pública y spots, Xochitl Gálvez en redes sociales y mítines, Claudia Sheinbaum en mítines, Dante Delgado Morales en propaganda en la vía pública. Hablando de aspirantes al Senado, entre los más gastalones aparece Omar García Harfuch, Ernestina Godoy de Morena ambos, Enrique Vargas de Fuerza y Corazón por México en el Estado de México y Luis Donaldo Colosio Riojas en Nuevo León. Los ahorradores, o que al menos reportan menos gastos, son aspirantes de Fuerza y Corazón por México y del PAN, entre ellos Manlio Fabio Beltrones, Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Márquez Márquez. Ahí parte de lo que arrojan estos datos de fiscalización y sus reportes ya ante el INE. Saludo con gusto a Miguel Eraña, me acompaña en el estudio, investigador académico de la Universidad Iberoamericana, para hablar del segundo informe sobre violencia política de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Miguel, bienvenido. Gracias, Alejandro, encantado. ¿Cómo viste este nuevo reporte? Comentamos contigo el primero, hasta la CNDH nos señaló que por qué la andamos criticando. Bueno, pues porque ejercemos la libertad de expresión, como también debería defender la CNDH. Bueno, quizá no les gusta mucho que se les diga, en buena medida, Alejandro, porque la verdad es que creo que hay un irrespeto militante a la Constitución, no solo en la CNDH. Ese ejemplo ha cundido en muchas instituciones y también en el ámbito ordinario de la vida pública del país. Ya vemos incluso las campañas como por momentos se desbordan las irregularidades. Pero mira, este segundo informe, esperemos otros 5 más, porque cada 15 días se está parcializando este mentado informe sobre la violencia política para la protección del derecho a la democracia. Recuerdas que han trabajado conceptualmente este derecho a la democracia, que no es otra cosa, estando insertos de acuerdo con el artículo 40 de la Constitución, en una república, pues es hasta ocioso y abusivo decir que la república no es democrática, no es laica, no es representativa en las democracias contemporáneas. Es decir, hablar de una forma republicana de gobierno implica todo eso. Todo eso. Entonces, bueno, bajo esa tesitura, están muy enojados porque no les queremos tomar el concepto de que ellos monitorean el derecho a la democracia. Y la verdad es que pues tienen que ponerse a estudiar. Y también eso pasa porque creo que lo que sobran son especialistas en humanidades y pocos abogadas y abogados adentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y fíjate que eso hace que la producción real que tiene que hacer la CNDH, que es revisar con quejas los actos y omisiones de múltiples autoridades administrativas, donde el INE no es la esencia, porque el INE a él lo revisan, el Instituto Nacional Electoral revisa justamente las acciones y omisiones de los partidos, de los candidatos y de los ciudadanos. Y por supuesto eso es por la vía administrativa. Por la vía jurisdiccional, el Tribunal Electoral. Y sí tiene la Comisión algunas competencias residuales, pero nunca para estar haciendo recomendaciones en la materia. Ya se ha metido en líos. De hecho, hay 2 controversias que muy posiblemente la Corte tenga que resolver en los siguientes meses y hay que hacer una invitación a que vayan como terceros interesados los organismos públicos estatales de derechos humanos o incluso los OPLES. Porque, mira, no se trata de negar que los derechos político-electorales son derechos humanos. Eso cualquiera lo sabe. No está en duda, claro. No, claro, todo el mundo lo sabe. Lo único es que las competencias de la Comisión
son de otra sustancia y obviamente hay que retirarle la prohibición que hay en la Constitución. En 2011 existía también la prohibición de conocer de asuntos laborales y para eso las comisiones de entonces utilizaron un instrumento muy valioso que son las recomendaciones generales. Tú y aquí debemos saber, Alex, y el público, que las recomendaciones generales es el instrumento real, no estos panfletitos. Porque primero son intrusivos de funciones de otros órganos y segundo, una recomendación general se puede dar al final del proceso político y hacer una valoración integral. Para que haya correcciones. Claro, para que haya correcciones, pero se tiene que expedir una recomendación general. Eso no está siendo visto por la comisión y más bien quiere, con la redacción que ha hecho, se dedicó a atacar a periodistas y a decir que están cuestionando su derecho a la democracia y poniendo en riesgo, aunque al final termina borrando lo aparatoso del primer informe, porque dice que ahora no estamos tan mal y que incluso están mejores las noticias con respecto a la violencia. Importante lo que señala sobre las competencias, ¿no? Los alcances que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tendrá que revisar la Corte, ¿no? En estas controversias constitucionales ya presentadas, pero que no se han analizado. Entonces ahí podríamos tener ya una definición y alguien que le enmiende la plana a la Comisión. Ojalá, pero ¿sabes qué está ocurriendo? Sí. Que la presidenta del INE está silente y obviamente el jurídico del INE no está haciendo nada. Se tendría que dar continuidad a eso porque se presentó en la anterior administración de la presidencia. Entonces aquí la violación constitucional no solamente es en activo, también es por pasivo, por la presidenta Tadei. Miguel, muchísimas gracias. Encantado. Miguel Eraña. Mientras tanto, en los Estados Unidos, ayer Donald Trump arremetió nuevamente contra los migrantes, los llamó así, animales. Dijo que de ser electo presidente impondrá aranceles a los autos que provengan de México. Si no resulta electo, habrá un baño de sangre. Así las declaraciones de Donald Trump, quien ya tiene en la bolsa la candidatura republicana. I don't know if you call them people. In some cases, they're not people, in my opinion, but I'm not allowed to say that because the radical left says it's a terrible thing to say. Those big monster car manufacturing plants that you're building in Mexico right now, and you think you're going to get that, you're going to not hire Americans, and you're going to sell the cars to us. No, we're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line, and you're not going to be able to sell those cars. If I get elected, now if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole, that's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. Donald Trump tal vez no conoce historias como esta. Una madre, se llama Maribel Castillo, es hondureña, lleva un mes viajando para llegar a Estados Unidos, sí, el país donde Donald Trump no la quiere recibir. Ella va acompañada de sus hijos, uno de ellos en una silla de ruedas, tiene parálisis cerebral. Su historia, la historia humana, porque son seres humanos, no son animales. Esta historia es de Fluvio César Martínez. Si recorrer miles de kilómetros es difícil para un adulto, lo es aún más cuando se viaja con un menor que no puede caminar largos trayectos y otro que lo hace en silla de ruedas. Movida por la falta de trabajo y vivienda, en febrero Maribel Castillo decidió abandonar Honduras. Se llevó a su hijo de 2 años y al mayor de 16, para quien busca mejor atención médica, pues sufre parálisis cerebral. No habla ni puede moverse, así que ella lo alimenta y asea. Porque yo quisiera verlo caminar a él, porque para mí es duro verlo así, pues que él luchó pues con la muerte, que no tenemos casa donde vivir, todo eso, y usted sabe de que también yo en lo que pienso en él, pues que él esté en un mejor lugar. Durante todo el viaje, Maribel ha empujado la silla y vigila el caminar de su hijo pequeño para que no sufra un accidente. Lleva un mes así, algunos días en autobús, pero la mayoría a pie. Pagamos pasaje y por él pagamos doble, medio pasaje. Pues no ha sido tan fácil, pero como le digo, de que a veces uno viaja acá, no es porque, a veces uno porque tiene necesidad anda acá, no es porque uno quiera andar acá. Gracias a Dios por los momentos no hemos tenido problemas. Después de recorrer cerca de 900 kilómetros, llegó a Coatzacoalcos, Veracruz, agradecida de no haber sufrido ningún ataque de delincuentes. Duerme en el refugio para migrantes, fuera del cual piden ayuda para comprar agua, alimentos y otros insumos para poder continuar el viaje hasta la frontera norte.
como no he tenido dinero para comprarle los grandes, entonces lo que usa son pañales de adultos. El medicamento, pues, de que tiene que tener él, porque si yo no le doy ese medicamento, él me convulsiona. ¿Qué medicamentos son, señor? Levetzetán. Desde Veracruz para Milenio Noticias, Fluvio César Martínez. En Haití, las pandillas que controlan Puerto Príncipe, la capital, atacaron Pétionville, considerada una zona residencial de la capital haitiana. Aparecieron más de 15 personas muertas. Las autoridades siguen sin querer actuar, si es que queda algo de autoridad en Haití. En exclusiva, el corresponsal Markendi Nat hace este balance y esta es la crónica de lo que está enfrentando Haití. Se encontraron a más de 15 personas que murieron en el distrito de Pétionville, donde, bueno, esos jóvenes, parece que son jóvenes que duermen en la calle. Hasta ahora no se sabe bueno, el origen de la muerte de esos jóvenes. Y eso tiene que ver con bueno, alguna recomendación que había dado el gobierno actual, donde dice que la gente no debe andar en la calle de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Hablando de las autoridades, bueno, no sé, casi no se las notan acá en Haití, no se las notan porque por el momento son las pandillas que hacen todo, bueno, cuando quieren que todo esté bien, cuando quieren, bueno, provocar desorden, lo hacen tranquilamente. Hasta por ahora son ellos que están dictando quién debe ser presidente o quién no. Las instituciones estatales no funcionan, no actúa la autoridad, según mi opinión, es porque ellos ven que las pandillas tienen más fuerza, porque las pandillas, bueno, tienen muchas armas, la gente, bueno, se queda en la ciudad, la gente se queda en la ciudad de Puerto Príncipe, la mayoría de ellos, porque no pueden salir, no hay salidas. Eso en Haití. En Cuba, cientos de personas salieron a las calles el domingo en Santiago, así como en Bayamo, principal ciudad de Granma. Protestaron, demandaron comida y electricidad. No hay comida, no hay luz. Tras salir las primeras imágenes de estas protestas en redes sociales, el régimen optó por restringir las comunicaciones, cortar la señal de internet para que nadie se entere, pero ahí están las imágenes. Eso ocurrió el fin de semana en Cuba. Se trata de las manifestaciones más grandes contra el gobierno cubano desde el 2021. El presidente Miguel Díaz-Canel acusó a los enemigos de la revolución de tratar de desestabilizar su gobierno. Aquí la voz del pueblo cubano. En Qatar, el mexicano Manuel Guerrero ya salió de la cárcel para seguir su proceso en libertad luego de ser detenido hace más de un mes por ser homosexual. Con esto podrá además continuar con su tratamiento médico contra el VIH, el cual le negaron mientras estaba preso. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México se comprometió a gestionar el acceso a los medicamentos antirretrovirales. Manuel no ha querido hablar ante los medios por temor a represalias de la autoridad catarí. Con esto hacemos una pausa, volvemos. Le presento imágenes de la volcadura de un autobús turístico. Dejó 4 muertos, 26 heridos. Esto ocurrió en el kilómetro 43 de la autopista México-Puebla. El autobús pertenece a la empresa Turismos M. Salió del municipio de Atempan, en Puebla. Tenía como destino final la central camionera de La Tapo, acá en la Ciudad de México. De acuerdo con testimonios recabados esta noche por mi compañero Lauro Galicia, el conductor iba a exceso de velocidad, lo que provocó que terminara el autobús volcado. Aquí lo que cuentan unos de los sobrevivientes.
vimos, ¿verdad?, como una camioneta, pues no sé si se atravesó, no se fijó, se le metió al camión y lo único que pudimos sentir pues fue el frenón que se dio de momento. De ahí pues considero que el autobús perdió el control y pues de ahí pues la verdad fue un milagro que hayamos sobrevivido, puesto que algunos otros pasajeros pues perdieron la vida. Hasta ahorita pues no hemos recibido pues ninguna respuesta por parte de los responsables, puesto que simplemente fuimos trasladados por personal de protección civil, pero nada más. O sea, los responsables pues no, hasta ahorita no nos han dicho quiénes van a cubrir nuestros gastos médicos, sobre todo pues de mis familiares, de todos los que están allá adentro. Pues ahí está el llamado para que la empresa se haga responsable de los gastos médicos de todas estas personas que resultaron heridas por la impericia del conductor de ese autobús. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.